Bueno, pues aquí estamos de regreso, listos para recibir al próximo caso de hoy. Con esta cita del médico y poeta estadounidense Oliver Wendell Holmes, que dice: el ruido de un beso no es tan retumbante como el de un cañón, pero su eco dura mucho más. Que pasen los litigantes. Nadie tiene derecho a difamar si sabe que va a hacer daño con eso. El daño te lo hiciste tú mismo. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Alex, estás demandando a Javier. Descríbeme quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Bueno, buenas tardes, doctora. Yo me encuentro aquí demandando a Javier por difamación, daños emocionales, morales y a largo plazo económicos. Él hizo unas reseñas, unas opiniones en unas páginas web online sobre un pequeño restaurante que yo tengo y eso llevó al cierre de mi restaurante, de mi cafetería. Wow. Yo vivo en Indiana con mi esposa, tenemos un pequeño restaurante, una cafetería latina, estamos a las afueras de una iglesia, es algo muy familiar, es muy católico porque todos los domingos, los fines de semana, más que todos los domingos, al salir de ahí, salir de la misa, la gente va al restaurante a desayunar, somos casi amigos, familias, pasamos un buen rato ahí mientras ellos comen, disfrutan y yo trabajo. Hubo un día, un domingo a principios de año, en que, bueno, están los niños comiendo, yo trabajando, y se me acerca un cliente a decirme que hay una pareja de chicos en una mesa que se están besando. Yo le digo que voy a ir para allá a decirle, pero bueno, entre la revuelta, el trabajo, todo, se me olvida y vuelven otros clientes, pero un poquito más, como más estresado, a decirme, mi hija vio a unos chicos besándose. Yo me acerco de manera muy amable, soy el dueño del local y es mi responsabilidad. Y le digo que por favor, que no se besen o que traten de que su expresión de afecto no sea tan gráfica. Por favor, no lo dijo. Porque era muy gráfica. Sí, se estaban besando de una manera muy gráfica, de una manera muy grotesca. Pero yo le digo eso y lo que recibo como respuesta es que él tome a su novio o a su pareja por el cuello y lo bese de una manera. Pero es que eso no puede llamarse beso, doctora. O sea, eso era lengua, se mordían los labios, se escuchaba como chocaban los dientes, se agarraban los brazos y ya. Te estaban torturando casi. A mí no me quedó, es que eso parecía pornografía. Es que eso parecía más bien una pornografía. A mí no me quedó más remedio que pedirles que por favor se retiraran de mi restaurante y que no entraran más. Discúlpame que estoy hablando yo en este momento. No, diga la verdad. Que por favor se retiraran y que no podrían entrar más a mi restaurante porque, no por el hecho de que sean unos homosexuales o que sean dos hombres que se están besando, sino por el tipo de beso. Quizás si hubiera sido un hombre y una mujer besándose de esa manera, yo también les iba a decir que se retiraran del restaurante. Ok, a los pocos días yo me meto en las páginas web porque reviso la publicidad de mi negocio, es un negocio muy pequeño, muy familiar, que lo llevo yo con mi esposa. Yo mismo me meto en mis páginas y consigo una página llamada Yelp, que es una página de opinión. Que califica restaurantes, claro, a negocios, restaurantes, hoteles, todo tipo de negocios. Y en esa página consigo un mal review, y me descuentan una estrella en mi cuenta en Yelp. De eso yo traje pruebas, que las tiene producción, son evidencias. Ok, ¿las podemos ver, señor director? Ahí se puede ver. A ver, bueno, Yo ahora dime, simplemente ¿dónde está comenté- la difamación? Comenté lo que está A pasando. ver, explícame cuál es la difamación. Ok, por Dios no pierdan su dinero en este lugar. El dueño es un homofóbico. Yo no soy un homofóbico. Simplemente Sí los lo es. clientes de mi restaurante me están reclamando a mí, yo soy el dueño del local. Él, después de poner ese review, yo me comunico con él, le mando un email diciéndole que yo no soy homofóbico, que no tengo nada en contra de él, ni nada en contra de los homosexuales, pero que por favor esos comentarios que había hecho estaban afectando. Y que los retirara. Que por favor los retirara. ¿Qué recibí yo como respuesta? La creación de una página en Facebook, donde él lo primero que hizo fue publicar que yo era homofóbico, que si estuviéramos en otra época yo fuera parte del Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan es un pensamiento totalmente racista, anticuado, del cual yo no comparto y creo que poca gente comparte. Bueno, pero fue una hoy en día. analogía a lo que usó. Vamos. Aparte, el email que yo le mandé, él lo pega, le hace un screenshot y lo pega en Facebook. Déjeme ver, por el Eso señor también está director, para que creo que evidencia. tenemos esa evidencia también. A ver, esta es la página de Facebook. Sí. Ok, no vayan, etcétera, etcétera.
que no permite gays, pero no es cierto porque tú sí no tienes nada que diga eso. Por favor, quite su review negativo sobre mi negocio, no somos homofóbicos. ¿Eso fue lo que pusiste tú? Sí. Ok. Pero yo puedo publicar lo que yo quiera. Ok, y la gente hace todo tipo de... Sí, las personas que están de acuerdo hacen los comentarios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Tuviste que cerrar el negocio? A partir de eso, bueno, ahí se pueden leer en los comentarios de la página de Facebook, como dice gente, seguro la comida está envenenada, ese lugar es asqueroso. Eso me causó a mí un daño económico. Y bueno, ¿y dónde, dejaron de entrar las están personas? tus otros clientes, los que te apoyaban y los que te pidieron que echaras a estas personas? Claro, imagínense lo delicado que es el tema para unas personas religiosas, como eran los que iban después de misa los domingos, y que la mayoría, estar ellos involucrados en un habladuría de bocas, en un toma y dame que tenga el Ku Klux Klan, que tenga homofobia y que hable de comida envenenada, ¿quién va a ir al restaurante? Pero yo lo de la comida no lo dije. No te defendieron ni te apoyaron esos mismos Doctora, que te causaron. Afuera habían revueltas de gente. Iba gente siempre al restaurante a reclamar, a manifestar con pancartas que porque no podían entrar gays, que fue algo que yo nunca dije. ¿Qué tú vienes a pedirle a él? Yo vengo a pedirle a él $30,000 para poder sanar esa pérdida que tuve yo, aparte de la difamación y de la moral, la económica. Yo tuve que cerrar mi restaurante. Yo no tengo cómo subsistir ahorita, no tengo cómo mantenerme. Es tu problema. Ya te entiendo, perfectamente. ¿Cómo respondes? Doctora, la verdad, yo respondo de que, la verdad, yo no tengo la culpa de que él haya tenido que cerrar su restaurante. O sea, simplemente, bueno, yo le voy a comentar a usted más o menos qué fue lo que pasó, porque él simplemente está diciendo cosas que no son. Estábamos ahí en el restaurante, yo estaba con mi pareja, cuando de un momento a otro él recibe un email diciéndole que le había llegado a su residencia, ¿sí? Que es algo que nosotros hemos estado esperando hace mucho tiempo, pues para poder irnos a vivir y empezar a compartir nuestra vida. Ok. Le llega ese email, pues simplemente yo tuve un gesto, ¿sí? Emotivo, agarro a mi pareja, le doy un beso, ¿cierto? Este hombre se para inmediatamente, se acerca a nosotros y nos empieza a gritar delante de todo el mundo. Yo ni me por paré, favor, ni silencio, te que estuve usted gritando habló. nada. Yo ni me Usted paré, habló. ni nada. Ok, Ay, no, usted habló todo lo que quiso déjame hablar. escuchar su versión. Yo escuché la tuya. Deja que él exprese la de él. Entonces simplemente, bueno, él empezó a gritarnos, empezó a decirnos un poco de cosas. Yo me quedé mirando y yo dije, bueno, pero ¿qué es lo que le pasa a este hombre? O sea, ¿por qué no está...? No, simplemente nos dice que nos teníamos que salir del local. Fuimos, nos salimos de ahí y en la puerta él clarito lo dijo. A mi negocio no entran homosexuales. Este negocio no está hecho para gays. ¿Usted cree que eso no es homofobia? ¿Tú habías ido a este restaurante antes? Sí, yo había ido O muchísimo. sea, que tú ibas comúnmente a este lugar y nunca antes habías tenido un problema. No, inclusive... ¿Habías ido con tu pareja antes? Sí, yo había ido, pues y nunca antes habías tenido un problema con este señor. Nunca había tenido. O sea, nunca él antes había tenido un gesto. Y he visto las parejas heterosexuales cómo se besan. En las noches, él también abre su restaurante. Y ahí usted puede mirar que la gente se besaba, se tocaba, no sé qué. Yo miraba eso y la verdad, pues simplemente, pues normal, allá cada quien con sus cosas. Porque le doy un beso a mi pareja, entonces ¿eso qué? Nos sacó como perros. Sí, yo llegué a mi casa, cogí y coloqué un mal review, normal. Todo el mundo empezó a comentar, a apoyarme. Yo le digo una cosa, eso debe ser por algo, ¿sí? Yo no creo que la gente vaya a comentar algo como eso, porque simplemente no, el hombre no es homofóbico. Yo no sé esa parte. La gente yo creo que ve un comentario en las redes sociales y no sé, siempre hay alguien que tiene algo que decir. Por alguna razón. Por un comentario produce miles de otros comentarios, a veces no tienen nada que ver. Y pues la verdad... ¿Tienen testigos ustedes? Sí, sí. Perfecto. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos a los testigos, escuchamos su declaración, hablamos con nuestros profesionales y vemos qué solución le damos a este caso. No se vayan. Yo vengo a desenmascarar a este señor. Yo quiero saber qué haces tú aquí. Lo encontré a él con el cocinero. Ese es todo su celo, que ella es una resentida porque la dejé en el altar. Eso es todo. Eres gay, Además, Caso cerrado. Hace 20 años yo conozco a Jorge, estaba con ella. ¿Estaban casados? No, ellos no están casados. Ellos igual que como yo. si fuera mi esposo. Igual que yo. Éramos marido y mujer. Ella tenía 20 años con él y yo tenía 19 años.